En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. Me gusta, triste, soñar por la tarde cuando tañe la hora, sea con el céfiro perfumado de la primavera, o de un invierno helado la brisa monótona, que de las campanas me trae un sonido claro y vibrante. Me gusta imaginarme en una playa bretona, con su arena de oro y el océano inmenso, y la queja sin fin de las olas que resuena, esas olas de tono glauco y espaldas de espuma. Amo esos días de verano donde el sol cálido brilla, el pájaro vuela borracho de luz y gorjea, las flores perfumadas lo embalsaman todo y el prado es tan verde. Pero lo que llega más a mi alma sensitiva, lo que la hace llorar y la cautiva, es escuchar, oh Rostand, cantar su alma en verso. Efectivamente, como muchos de vosotros, amigas y amigos, habréis adivinado, los emotivos versos que acabo de leer pertenecen al delicado soneto dedicado a Monsieur Edmond Rostand. Su creadora, la eminente escritora, editora y filántropa argentina Victoria Ocampo, célebre, entre otros muchos escritos, por su ensayo De Francesca Beatrice, su primera obra, editada por la Revista de Occidente en 1924. También es la autora de La laguna de los nenúfares, fábula escénica en 12 actos, la crónica personal Tagore en las barrancas de San Isidro o bien su colección de testimonios en 10 tomos. Como todos sabéis, Edmond Rostand fue un dramaturgo y poeta francés que vivió entre 1868 y 1918 y que fue autor de numerosos dramas y comedias, entre ellos Les Romanesques o Cyrano de Bergerac. El caso es que Victoria Ocampo sentiría una precoz y profunda admiración hacia este escritor. No hace mucho han sido rescatados por la fundación de su legado 3 poemas escritos a mano a los 16 años y en francés que muestran su temprana fascinación por Rostand. Por otro lado, sabemos del vínculo de la autora argentina con Maurice Rostand, hijo de Edmond, quien la cortejaría a los 18 años. Un episodio detallado en la memoria y cartas de Ocampo de esa época. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy Tomás Sánchez Rubio. Es miércoles y estamos en un nuevo programa de La Estantería en Radio Proverso, la radio que es cultura, concretamente el número 103. Espero sinceramente que el espacio de hoy sea de vuestro interés. Muchas gracias por estar ahí. Y es que el pasado martes 7 de abril se cumplieron 136 años del nacimiento en Buenos Aires de Ramona Victoria Epifanía Rufina Ocampo, más conocida por Victoria Ocampo. Concretamente vería la luz por vez primera en una casona situada en la intersección de las calles San Martín y Viamonte, en lo que hoy corresponde al barrio porteño de San Nicolás. La eminente escritora fallecería en la localidad de Becar, al norte de la capital, un 27 de enero de 1979. Resulta curioso observar cómo el mismo día de su nacimiento, pero un año antes, había visto la luz por vez primera en Vicuña, Chile, otra inconmensurable creadora americana, la poeta y diplomática Gabriela Mistral.
Como nos recordaba hace unos años Miguel Ángel Santamarina en la sección Mujeres con Historia de la revista Zenda, Victoria Ocampo nació en el seno de una familia aristocrática. Su padre frustró su deseo de convertirse en actriz, pero ella pronto derivó sus impulsos artísticos hacia la escritura. En 1924 publicó su primera obra. Aunque su primera lengua por su educación era el francés, elegiría el español para sus libros. También fue precoz a la hora de tomar posición en política. Desde muy joven participaría en los movimientos feministas y en 1936 creó la Unión Argentina de Mujeres, o UMA. Junto con Susana Larguía y María Rosa Oliver, luchó por evitar que fuesen derogadas las leyes de 1926 que habían permitido dotar de derecho a las mujeres argentinas. La UMA desplegaría una amplia actividad a lo largo de todo el país. Realizaban conferencias y repartían panfletos escritos por la propia Victoria. Pero su visión no solo se centraba en la mujer argentina, aspiraba a que el movimiento tuviese una repercusión mundial, como recogía en su famoso discurso La mujer y su expresión. En 1938 dejaría la UMA por diferencias con las integrantes comunistas. En la década de los 30 descubriría Victoria Ocampo también otra de sus grandes pasiones, el periodismo. Fundó la revista Sur, nombre sugerido por su amigo el filósofo español José Ortega y Gasset, quien le había ayudado con sus primeras publicaciones, y que llegaría a los 300 números y por cuyas páginas pasarían autores como Albert Camus, Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares o su hermana Silvina. En 1970 la revista le dedicó 3 importantes números a la mujer. En ellos escribieron personalidades de la cultura como Alejandra Pizarnik, Indira Gandhi o Golda Meir. Estos ejemplares fueron revolucionarios para su tiempo. Dentro había un cuestionario anónimo con preguntas sobre temas tan comprometidos como el aborto. Nos recuerda asimismo Santamarina que la escritora fue uno de los personajes que más odio ha generado en el peronismo de izquierda. En 1951, Ocampo empezó a estar en la diana de los seguidores del general Perón. Fue capturada y tratada como una presa política. La escritora sería enviada a la prisión del Buen Pastor. El escritor Aldous Huxley lideraría un movimiento internacional para exigir su liberación. Después de casi un mes retenida, fue puesta en libertad, pero con severas restricciones para poder salir del país. Amigas y amigos, es un verdadero placer para mí, además de un privilegio para el programa, contar hoy con la presencia y el valioso testimonio literario y vital de quien ha sido galardonada con el Premio Adonais de Poesía 2025. Se trata de la escritora Carmen María López, quien ha obtenido tan prestigioso reconocimiento dentro de las letras españolas con su poemario Oración de la lluvia, en virtud, y leo textualmente, de su emoción creciente que atraviesa el tiempo, las generaciones y las herencias literarias con un lirismo a la vez hondo y luminoso. Carmen María López nació en Caravaca de la Cruz, Murcia, en 1991 y es profesora titular de Teoría de la Literatura en la Facultad de Filología de la UNED. Doctora en Teoría de la Literatura por la Universidad de Murcia, ha recibido el Premio Extraordinario de Doctorado en Artes y Humanidades. Su carrera investigadora incluye estancia en diversas universidades y la participación en congresos internacionales, así como una serie de publicaciones en revistas de investigación filológica. Es autora de los libros El cine en el pensamiento y la creación de Javier Marías o El discurso interior en la novela de Javier Marías Los ojos de la mente. Asimismo es coeditora del volumen Itinerarios de la teoría literaria de la métrica a la hermenéutica. Como poeta ha publicado los poemarios Yo también anochezco, Premio Complutense de Literatura 2023, y La madre de nadie, 7º Premio Espasa es Poesía 2024. En 2024, asimismo, ya fue finalista del Premio Internacional de Poesía de la Fundación Loewe. Sus poemas figuran en diversas antologías como Poesía en Femenino, Antología de Poesía Murciana y otros medios como
Zenda, Anáfora, Culturamas o Vuela Palabra. Recordemos por otra parte que el Premio Adonai es uno de los galardones de poesía más prestigiosos del mundo, concedido por Ediciones Riab, habiendo llegado en 2025 a su 79ª edición. Nacería el premio en 1943 con el objetivo de dar voz a poetas emergentes que escribían en lengua española. En la actualidad, la colección Adonai dispone de más de 690 títulos, ofreciendo una exquisita radiografía de la evolución de la poesía española durante las 7 últimas décadas. Bienvenida, Carmen María, a esta que es tu casa. Gracias por acompañarnos hoy en la estantería. Un saludo a los oyentes de la estantería. Soy Carmen María López, profesora de Teoría de la Literatura y poeta, y me siento muy honrada por esta invitación, por tener la oportunidad, la suerte y el privilegio de compartir este espacio en torno a mi literatura. La biografía literaria, ¿no?, de una persona pues muchas veces es compleja más allá, sobre todo cuando ahondamos en los orígenes, en los comienzos, ¿no? ¿Cómo surge una vocación literaria, ¿no? Esa llamada en el sentido etimológico de la palabra. Pues la verdad que es difícil saberlo, ¿no? Comprender o llegar a la raíz de ese momento en que surgió todo, en que surgió mi vocación, mi pasión hacia la literatura y mi amor hacia la palabra, ¿no? Hacia la filología. Sí que es verdad que yo creo que en mi caso hunde sus raíces en la infancia. Desde que yo era muy pequeña, siempre me recuerdo las imágenes que yo tengo, esos destellos fugaces que yo tengo de mi infancia, son, bueno, pues los de una niña inquieta, una niña curiosa que buceaba en las estanterías, en la, mm, en la biblioteca familiar, en la biblioteca de la casa de mis padres, donde pues sí que había libros, había una colección de literatura española, había también una colección de literatura europea. Y yo recuerdo pues muchas veces estar ahí como, bueno, pues como una especie de, de joven curiosa, ¿no? Lectora todavía en ciernes que se sumergía pues en esos libros y así pues iba descubriendo títulos, autores que quizá pues luego leí más tarde, ¿no? Pero ese primer destello, ese primer deslumbramiento nació ahí, nació en la casa familiar, en la casa de mi infancia, cuando yo pues me di de bruces con todos esos libros, con todas esas voces literarias que a mí me interesaban y me estaban llamando, ¿no? Me estaban interpelando de un modo especial. Luego cuando crecí, cuando yo ya era pues a lo mejor pues sí, una joven, adolescente, ¿no? Sí que me recuerdo leyendo mucho los veranos, tanto en casa de mis padres, en esa casa de la infancia, como en la casa de mi abuela materna. Y los referentes eran muy diversos. Recuerdo pues que esos veranos yo leía, pues, por ejemplo, novelas enormes, ¿no? De grandes dimensiones como Dostoyevski, ¿no? Recuerdo leer Los hermanos Karamazov de Dostoyevski, recuerdo leer también Los Miserables de Víctor Hugo, recuerdo leer Rojo y Negro y La Cartuja de Parma de Stendhal, además en una edición antigua, ¿no? De estas miniadas con oro, ¿no? Que son ediciones preciosas de muchos libros que ya están descatalogadas, incluso esas ediciones. Y era una experiencia transformadora porque era esa sensación de quedar fuera del tiempo real, del tiempo que miden los relojes y adentrarme como en otro tiempo literario, en otro tiempo distinto, en el tiempo de la ficción y en el tiempo de las grandes historias, ¿no? De esos personajes que a mí me suscitaban una emoción especial. Luego en el caso de la poesía, que ha sido también pues mi gran emoción, ¿no? Desde siempre he sido muy lectora de poesía. Sí que me recuerdo también en los veranos y sobre todo en la playa leyendo muchísima poesía, leyendo a Federico García Lorca, a José Hierro, a Luis Cernuda, a Antonio Machado.
Y recuerdo que a mí me gustaba mucho, me encantaba aprenderme los poemas de memoria, es decir, los leía y los iba memorizando, incluso los recitaba en voz alta, de tal manera que esa música, ese ritmo, esa especie de cadencia de las palabras que iban formando, ¿no?, en los distintos versos una musicalidad especial, quedaba grabada, dejaba también una impronta muy, muy importante en mí. De tal manera que, bueno, pues mi educación literaria, sentimental y emocional ha pasado por la lectura, no solamente por la lectura de poesía, sino también por la lectura de novela, de narrativa. Yo me considero una gran lectora de novela, en ese sentido. Luego crecí, ¿no? Y bueno, la adolescencia pues trajo también la primera elección, ¿no? Yo estudié el bachillerato de humanidades, en Caravaca de la Cruz, en mi ciudad, en el IES Pérez Chirinos, y elegí el bachillerato de humanidades porque a mí realmente me interesaban las palabras, ¿no? Y quería de alguna manera ir por esa senda, de, bueno, pues de conocer, de descubrir el latín y el griego. En esos años maravillosos del bachillerato pude traducir algunos cantos de la Eneida de Virgilio, y eso dejó también una impronta muy profunda luego en mi escritura literaria, ¿no? Mi primer libro publicado, Yo también anochezco, es un diálogo con esas muchachas de la adolescencia que se miran o miran al pasado, cuando estaban traduciendo la Eneida en clase de latín, ¿no? Es esa imagen de la clase, un poco la imagen de Machado, ¿no? Melancolía de lluvia tras los cristales, en este caso, pues esas estudiantes, esas muchachas se encontraban traduciendo uno de los grandes textos de la literatura occidental, ¿no? Y uno de los grandes textos que han construido nuestra manera de entender la literatura y de entender nuestra civilización. De tal manera que ahora, ¿no?, mirándolo con esa perspectiva, yo creo que sí, que esos años del bachillerato fueron importantes en mi formación sentimental, en esa biografía literaria, en sus orígenes, en sus raíces, porque me construyeron a mí como persona y como lectora. Yo entonces era pues una adolescente melancólica, un poco taciturna, callada, solitaria, que vivía con fascinación pues todas esas clases con los profesores, las traducciones de la Eneida, el griego también me gustaba muchísimo, descubrí la mitología, descubrí las historias de los dioses, ¿no?, que eran muchas veces terribles, ¿no?, en comparación con el destino de los humanos, siempre, siempre tan, tan miserable, ¿no?, o tan pequeño en comparación con los dioses, que parece que lo dominaban todo en esa tradición grecolatina. Y esos años fueron importantes para mí porque me conformaron, conformaron mi personalidad. Mi vocación se fue perfilando todavía más cuando comencé a estudiar el grado en Lengua y Literatura Españolas en la Universidad de Murcia, la antigua Filología Hispánica. Y en ese momento, claro, esos años de la universidad fueron también transformadores. Se produjo una transformación, un cambio radical en mi manera de entender la vida y de acercarme, de aproximarme también a la literatura, porque estudiar la literatura desde una perspectiva filológica, teórica, crítica, analítica, leer con esos ojos, me permitió comprender mejor las obras, ¿no? Y los años como estudiante en la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia los recuerdo con un cariño especial porque bueno, forjaron también mi personalidad. Luego también, claro, yo seguí en el camino de la filología, ¿no?, en el camino de las palabras, y estudié un doctorado en literatura española y teoría de la literatura en la Universidad de Murcia. Y bueno, realicé la tesis doctoral sobre el discurso narrativo y el discurso fílmico en la obra de Javier Marías, un escritor, un clásico contemporáneo, ¿no?, que yo leí con mucho fervor aquellos años y que a mí me interesaba esa escritura sinuosa, esa escritura vacilante, compleja, que quiere decir una cosa y su contraria, porque Javier Marías es un escritor que se instala en la duda, ¿no?, que se instala en la ambigüedad del lenguaje, en la ambigüedad de la palabra,
Y es una escritura, es una literatura en la que nunca se puede dar nada por sentado, ¿no? Esa forma que tiene de presentar a los personajes, las tramas narrativas, a mí me parece deslumbrante. Me han interesado pues muchísimo sus novelas. Pienso en Corazón tan blanco, que es ya un clásico contemporáneo. Pienso en Mañana en la batalla piensa en mí, donde a partir de una trama, bueno, pues aparentemente de un thriller, ¿no? Donde, bueno, pues se produce la muerte accidental de un personaje, ¿no? Esto no reveló nada porque se cuenta en la primera página. Lo interesante no es eso, ¿no? Lo interesante de la literatura de Javier Marías es precisamente ese dar vueltas, ese bucle infinito en torno a qué ha podido pasar, ¿no? Ese enigma moral, ese dilema que bordea las vidas sinuosas y las vidas vacilantes de los personajes. Y además es un escritor muy interesante porque dialoga de una manera peculiar con el cine, otra de mis grandes pasiones que a mí me ha interesado muchísimo y que en cierta medida ha moldeado mi formación también como estudiosa, ¿no? Como investigadora, pero también como escritora, ¿no? De ficción y sobre todo de poesía. De tal manera que los años de estudiante, de doctorado, cuando yo realicé la tesis doctoral en la Universidad de Murcia, me permitieron acercarme a la literatura de Javier Marías, a la teoría de la literatura, que es mi ámbito de especialización, de un modo especial. Em, en esos años yo sí que había escrito, bueno, desde lo que he comentado, desde la infancia, yo había escrito siempre poemas en libretas, pero bueno, era una escritura todavía inicial, iniciática, una escritura incipiente, una escritura que quedaba ahí, ¿no? En esos cuadernos, en esas libretas, y que yo no me terminaba de tomar en serio, quizá por el respeto inmenso que yo sentía hacia los grandes maestros, ¿no? Hacia Gabriel García Márquez, hacia Thomas Mann, hacia Dostoyevsky, en poesía hacia Antonio Machado, Luis Cernuda, José Hierro. Entonces, ¿cómo me iba a atrever yo a, a perturbar el universo con mi escritura, ¿no? Cuando ya había tanto escrito y con tanta calidad literaria, cuando ya existían tantos escritores, tantos maestros literarios que a mí me habían influenciado profundamente, yo sentía un enorme respeto y creo que ese fervor, ese respeto y ese honrar de forma tan profunda a los escritores a los que yo había leído, mermó y de alguna manera ralentizó mi escritura creativa, ¿no? A pesar de que yo escribía, a mí me daba una vergüenza, un pudor tremendo el hecho de pensar en publicar algo, ¿no? Por ese miedo, ¿no? Por ese temor y por ese respeto que yo sentía hacia los grandes escritores, hacia los grandes maestros literarios. De tal manera que, bueno, pues en esos comienzos, en esos orígenes de mi biografía literaria, todo está atravesado por la lectura y por una escritura que no se publica, ¿no? Por una escritura que queda inédita, por una escritura que queda en los cuadernos y que sirve para conformarme como, bueno, pues como una lectora, escritora curiosa, ¿no? Con un interés peculiar y particular hacia la literatura, pero podríamos decir que mi escritura ha sido hasta cierto punto tardía, es decir, yo no he escrito, no he publicado, perdón, hasta los 30 años, 31 años, cuando se publicó mi primer libro de poesía, Yo también anochezco, un poemario que es el que comento que dialoga con mi adolescencia, con esas muchachas que traducían la Eneida de Virgilio en clase de latín y que este es un libro en el que yo vuelvo la mirada a esos años de la adolescencia, a esa rebeldía, a esa fiebre de vivir y de existir, a ese homenaje también a los clásicos, porque en ese libro pues está Quevedo, está esa idea de Eliot de que la literatura pone lenguas de fuego más allá del lenguaje de los vivos, ¿no? Porque toda literatura es en realidad un diálogo con los vivos, pero también con los muertos, ¿no? Con los que nos precedieron, con esos maestros literarios. Y está, por supuesto, también la línea de las referencias culturales, pues del cine. Hay cine en ese primer libro, en ese primer poemario. Está la música, bueno, pues canciones que eran importantes
en ese momento, ¿no? Y sobre todo están los libros, ¿no? Y está esa mirada hacia la adolescencia que fue el primer, bueno, punto de inflexión, el aldabonazo casi, con ese libro con el que fue el que yo me atreví a presentar a un premio literario, después de llevar escribiendo muchos años y de tener muchos borradores y bueno, muchos poemas, incluso muchos textos narrativos inéditos que quedan ahí, más allá pues de algún certamen literario que sí que gané, pues de literatura infantil y juvenil, o el premio Albacara de narrativa y de poesía, que lo obtuve en varias ocasiones, cuando pues también era adolescente. Pero bueno, eran como estadios iniciales de mi escritura, y digamos que yo no me llegué a tomar demasiado en serio este oficio del escritor, ¿no? Que diría Cesare Pavese, bueno, hasta que ya casi dejé de ser joven o relativamente joven, en torno a los 30, y fue con la publicación de Yo también anochezco, ¿no? Fue este primer libro y por eso le tengo un cariño especial. A partir de ese momento me pasó algo muy extraño y curioso, ¿no? Y fue como una especie de escritura creativa en tropel que yo no pude frenar ni mitigar porque, bueno, pues cuando se publicó Yo también anochezco, en ese momento ya estaba escribiendo muchos poemas de forma manuscrita, en cuadernos, poemas que yo no lo sabía, pero que tiempo después conformaron mi segundo libro, La madre de nadie, premio Espasa de poesía. Este premio pues fue también supuso para mí una ilusión inmensa y sobre todo una sorpresa, ¿no? Cuando recibí la llamada de Luis Alberto de Cuenca, el presidente del jurado, para notificarme, ¿no? Para darme la noticia de que La madre de nadie había sido premiado con el premio Espasa de poesía, ¿no? Fue algo bueno, que me quedé casi sin habla en ese momento. Y bueno, pues este libro nació casi de forma inconsciente, con una escritura manuscrita que yo fui pergeñando en cuadernos durante muchos meses, y que cuando releí al tiempo me di cuenta de que quizá ahí podría haber un hilo, una especie de ovillo de Ariadna, de esa princesa mitológica, ¿no? De la fábula que le presta el ovillo a Teseo para escapar del laberinto, ¿no? Poder matar al Minotauro y poder salir de ese laberinto. Este libro fue para mí también un laberinto, porque en realidad es un entrelazado, un hilván de mujeres, de genealogías, porque están distintas generaciones, está la madre, esa madre simbólica, esa madre tierra, pero también la madre particular, bueno, que de alguna manera las madres son las hilanderas del mundo, las que le dan cuerda al mundo, ¿no? Las que han forjado la estirpe y las que están en los orígenes de la propia creación del mundo, ¿no? Y es un libro que dialoga también con la literatura, con la propia escritura, con la propia idea de metapoesía, de qué entendemos por poesía. Y es un libro al que yo le tengo un inmenso cariño, sobre todo por la inconsciencia de la escritura, de cómo se escribió, por la sorpresa inmensa del premio, y porque, bueno, ahí están metabolizadas muchas de mis inquietudes literarias, de mis intereses, como no solamente ya como filóloga, sino también como mujer, como persona, y bueno, como también pues una manera de rendir homenaje a las mujeres, madres y no madres también. El libro más reciente que acaba de publicarse es Oración de la lluvia, premio Adonais 2025. Bueno, y este libro pues ha sido también un regalo, una sorpresa, porque bueno, cuando yo vi mi nombre entre los finalistas del premio Adonais, pues la verdad que casi no me lo podía creer, y lo viví como un regalo, ¿no? El regalo de poder leer mis poemas en la Biblioteca Nacional de España, en esa velada, en esa gala maravillosa que es la cita con la poesía todos los años en diciembre, ¿no? En la Biblioteca Nacional de España, con motivo de la gala de entrega del premio Adonais.
Y bueno, yo ya lo viví como un sueño cumplido. No me esperaba ni muchísimo menos eh, que Oración de la Lluvia fuera valorado, tan bien valorado por un jurado tan prestigioso como el que conforman Carmelo Guillén Acosta, Eloy Sánchez Rosillo, Amalia Bautista, Enrique García Máquez y Julio Martínez Mesanza, ¿no? Y tuve también el lujo de contar con Raquel Lanceros como invitada de honor en esta gala de los premios Adonais. Oración de la lluvia es un libro que se ha escrito muy, muy despacio, que yo escribí muy despacio, que corregí también de noche, con esa lentitud que da la noche, el silencio, el sosiego que a una le permite entrar dócilmente en ese territorio de la escritura, de la oscuridad, y que es una especie de plegaria poética desplegada o conformada en dos partes, lo divino y lo humano, como una forma de agradecer, ¿no? Hay todo un diálogo también con esos maestros literarios, ese homenaje, por ejemplo, a Antonio Machado, a César Vallejo, a Borges, pero también a la música de Johann Sebastian Bach, por ejemplo, a la que le dedico un poema, o, o a obras que a mí me han impresionado, me han impactado, como fue la Capilla Sistina en Roma, ¿no? Cuando yo visité Roma, la he visitado varias veces, pues bueno, era mi manera de rendir homenaje a Miguel Ángel como autor, como artista y asombrarme también de ese misterio que hay en la creación, no solamente en la creación literaria, sino también en la creación artística, ¿no? De la disciplina que sea. Es un libro que va girando desde lo más universal hasta lo más íntimo, podríamos decir, porque ahí están las generaciones también familiares, está la estirpe, están distintos tiempos que se van cruzando en la escritura literaria, el tiempo de mis abuelos, el tiempo de mi abuela fundamentalmente, pero también el tiempo de mis padres, el tiempo ahora de mi hija, Carmen Lucía. Y eso en la escritura poética fluye con naturalidad. La literatura nos permite crear otro tiempo o un no tiempo que es diferente al tiempo computable que miden y que mensuran los relojes, ¿no? Y este es un libro de agradecimiento, de amor hacia la vida y también de reconocimiento en una misma, en lo que una ha sido, en lo que una ha vivido y en lo que una debe a los demás, ¿no? Porque no somos islas, sino que somos un océano, muchas veces un océano infinito de sentido en el que nos vamos conformando con las experiencias vitales, con las experiencias emocionales, con las experiencias literarias, profesionales que nos van transformando de alguna manera. Y Oración de la lluvia es fruto de toda esa cristalización de vivencias que ha ido calando hondo en mí y que me ha permitido reconocerme, ¿no? En el libro creo que hay un reconocimiento y aunque es un libro que puede tener elementos biográficos, yo creo que eso está em, muy, muy, muy metabolizado, muy sublimado y no hay tanto una vocación de hablar de mí misma o de mis raíces, aunque evidentemente mis raíces están, sino de hablar a un universal, ¿no? Y ese universal es la vida, es el regalo inmenso que tenemos de vivir, de respirar, ¿no? 12 veces por minuto, ¿no? De lo más cotidiano, de lo más sencillo, en lo que no reparamos habitualmente porque vivimos inmersos en la prisa, en el agobio, en esa rueda infinita que no para y que no para, ¿no? Del tiempo, de los relojes que nos va devorando. Y la poesía nos permite precisamente parar, ¿no? Pausarnos, tomar aliento y reflexionar y ahondar en lo que uno tiene, en lo que uno es y en lo que uno lleva dentro. Con lo cual, pues estoy muy feliz, ¿no? De poder estar aquí en la estantería compartiendo pues estos orígenes, estas raíces en mi biografía literaria, que no es fácil reconstruir, ¿no? A mí me encantaría poder decir como Machado, mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla. Yo no sé qué es mi infancia es un cúmulo de muchas sensaciones que yo he vivido, como también recuerdo en el poema Ítaca que abre Oración de la lluvia y que bueno, que si os parece, si les parece a los oyentes, pues lo voy a leer para que
podáis escuchar el tono, el timbre y la música de oración de la lluvia. Ítaca. Cuando vuelvas al lago de tu infancia, pide que la memoria no te falle, que mucho hayas amado aquella vida y el cuerpo que te impulsa hacia el pasado. Escucha en el rumor del agua antigua tus raíces, la voz de tus abuelos. Basta que te detengas un segundo, que no persigas cantos de sirena. Todo lo que has amado vive ahí, los juegos infantiles, tus rodillas y esa molesta piedra en tu zapato. No invoques a la musa, solo mira el lago al que te arrastran tus recuerdos. Adorarás el brillo de aquel tiempo. Tú te llamabas Carmen y aún te llamas Carmen Canto. Un poema dirá que fuiste niña aquellos días. Bueno, pues ahí está una parte de mí, una parte de mi identidad, de mi nombre, Carmen Canto, que significa en realidad pues presagio, ¿no? Profecía de un oráculo. Yo quiero pensar que los nombres tienen también su destino. Me encantan las etimologías y creo que Carmen es canto, es poesía, ¿no? Y oración de la lluvia es también un canto, ¿no? Una oración mecida por ese hilo de la lluvia que es el que nos permite pararnos, pausarnos y mostrar esa gratitud hacia las cosas que nos rodean. Antes hablaba de Borges, ¿no? Y de la educación sentimental que a mí me han procurado y me han legado algunos maestros. Bueno, pues Borges, sobre todo en su vertiente poética, Borges poeta, me ha influido mucho, ¿no? Y yo en el poema siguiente que voy a leer dialogo con Borges, ¿no? Rebato a Borges esa idea de que ya no es mágico el mundo, ¿no? Yo creo que sí, que el mundo es mágico, sigue siendo mágico y en este poema intento dialogar con él y explicar por qué para mí sigue siendo mágico el mundo. Borges se equivoca. Hoy es mágico el mundo, las estrellas velan el sueño dulce de los vivos, hay piscinas azules, bibliotecas, las lámparas se encienden en la noche y leo las historias de lo antiguo. Miro el pelo dorado de mi madre y la tura de sol, y me conmueven las arrugas pequeñas de sus manos. Sé nombrar la infancia, esa palabra, pronunciarla despacio y en los ojos me brota la alegría de existir y un pájaro en pretérito imperfecto. Excavo el fondo de mi corazón y venero vivir, tener pulmones, respirar 12 veces por segundo. Y sé que es imposible, aunque quisiera, guardar en algún frasco de perfume el olor de mi hija, capturarlo. El mundo es un acuario misterioso. Adoro nadar ahí. Bueno, y para ir cerrando, ¿no? Para ello voy a leer un último, un tercer poema bueno, que está ya en la segunda parte de este libro, En lo humano, donde yo me preocupo por esto, ¿no? Por ver qué hace la vida con la materia humana, ¿no? Con la familia, las cosas que nos va arrebatando el tiempo, Cronos, ¿no? Que nos va quitando muchas cosas. Y en esa lección que nos da el tiempo, voy a leer el poema Las cosas, en el que yo me detengo a contemplar, a observar esas cosas que vamos perdiendo a medida que pasan los años, ¿no? Que pasa el tiempo o que rememoramos nuestra infancia, nuestra vida. Las cosas. La camisa que ya no plancharás, los pendientes que quizá no te pongas, la carta que tal vez no leas nunca. Todo ahí, en la casa de tus padres, una lengua que ya no reconoces. Pero todas las cosas, todas ellas, la camisa, los pendientes, la carta, se apilan como corderos dóciles sobre una balda de tu corazón. Las sostienes, las miras, tal vez piensas, fuisteis mías, tan solo un tiempo, en fin, os habité. Vivir es bagatela, olvidar lo que fue, desposeernos, restar con una tiza en la pizarra.
Ha sido un placer compartir este espacio de literatura, de poesía, y me despido agradeciendo enormemente la invitación y un saludo para los oyentes de la estantería. Muchísimas gracias. En el espacio Desde la Raíz, donde sabéis que nos gusta comentar habitualmente en cada programa la etimología de unas cuantas palabras y expresiones pertenecientes a nuestra rica lengua castellana, seguiremos hablando esta semana de algunas voces de cuyo origen, a pesar de seguir siendo más o menos habitual hoy día, hemos perdido ya la conciencia. Los términos que vamos a tratar seguidamente se encuentran estrechamente relacionados entre sí desde el punto de vista semántico, ya que se trata todos ellos de sustantivos colectivos que aluden a conjuntos o agrupaciones de animales. Comenzaremos en primer lugar por la palabra jauría. Este sustantivo, jauría, define al conjunto de perros utilizados para la caza y dirigidos por un perrero. Su etimología es incierta. Se barajan dos teorías principales. Una que podemos llamar onomatopéyica, basada en la imitación del ladrido de los perros, representado más o menos como jau, y la otra, respaldada por Corominas, que la vincula al hispanoárabe jauilla, cuadrilla, así como al griego joreia, que ya sabéis que significa danza. Se encuentra documentada la palabra desde 1721 en nuestra literatura. En segundo lugar, comentaremos la palabra piara. Este término, que hace referencia a un rebaño especialmente de cerdos y atestiguado desde el siglo XV, tiene un origen incierto. Sin embargo, la teoría más aceptada la vincula con el castellano antiguo peada, proveniente de pedata, que significaría algo así como grupo dotado de pies en latín, derivado a su vez de la palabra pespedis, que sabéis que en este idioma significa pie. Esta relación sugiere que se refería a un colectivo de animales que tienen pies, no patas, según la fraseología antigua, evolucionando de peada a piara como un grupo de animales que caminan juntos. Se han propuesto conexiones con el latín pecuaria, que ya sabéis que significa ganado, hace referencia al ganado, aunque esta hipótesis es menos aceptada que la anterior. En tercer lugar tenemos el término recua. Definimos una recua como un conjunto de animales de carga que sirve para trajinar o acarrear género de un lugar a otro. Documentado en castellano desde el año 1247, el término recua proviene del árabe hispánico rakba, que hacía referencia a una cabalgata, cabalgada o grupo a caballo, derivado a su vez de la raíz árabe clásica raka. En cuarto lugar tenemos el término manada. Definimos una manada como un conjunto de ciertos animales de una misma especie que andan reunidos. La palabra manada proviene del latín manus, que significa mano, a través de la forma manata. Originalmente el término manata hacía referencia a la cantidad de hierba, lino u otras cosas que se podían coger de una vez con la mano, algo que daría lugar en español también a la palabra manojo, evolucionando posteriormente para describir a un conjunto pequeño de animales bajo el cuidado de un pastor y posteriormente a un grupo de animales salvajes que se desplazan juntos. Considerada asimismo sinónimo de hato, el término se ha documentado en literatura desde el siglo XIV. En quinto lugar, comentaremos el término popular rebaño. Definimos un rebaño, asimismo, como un hato grande de ganado, especialmente lanar. La etimología de rebaño, sin embargo, a pesar de ser una palabra tan utilizada, es incierta. Si bien la teoría más aceptada sugiere que deriva de rama,
haciendo referencia a una vara o cayado. Originalmente, rebaño pudo ser ramaño, evolucionando posteriormente a rabaño y finalmente a rebaño por disimilación de las nasales, significando primero un grupo de ganado manejado con una vara. Algunos autores antiguos mencionaron una posible, aunque improbable, relación con el hebreo rabí, que ya sabéis que significa maestro. Seguidamente comentaremos la curiosa palabra grey. Grey hace referencia a un rebaño de ganado menor. Este término, con el significado de rebaño o congregación como hemos visto, proviene directamente del latín grex gregis, que significa rebaño o manada de ganado particularmente menor. Evolucionaría metafóricamente para referirse a una congregación de fieles bajo la guía espiritual de un pastor. Y ya para acabar tenemos el término enjambre. Un enjambre lo definimos como una multitud de abejas que juntas salen de una colmena para formar otra colonia. La palabra enjambre provendría del latín examen, literalmente enjambre como grupo que se mueve hacia afuera, formada la palabra por una parte por el prefijo ex, que significa esa idea de salir de dentro a afuera, y la raíz del verbo ago, agere, que significaba mover o conducir. Originalmente se refería al grupo numeroso de abejas que salen de una colmena, como hemos dicho, con la reina para formar una nueva colonia en un sitio distinto. Nuestro querido y admirado compañero y amigo José Manuel Martínez Arias, relatista de cabecera de La Estantería, vuelve a estar un miércoles más en el programa con su sección El Rincón de las Historias. Hoy le escucharemos un breve pero sobrecogedor relato titulado Extraño brindis, la pasión, el desengaño, el vino, un tópico que pervive en la literatura y en la vida, una mezcla letal que de la mano y en la voz de José Manuel os dejará sin aliento. Extraño brindis. Viene precedido de unos versos de Baltasar de Alcázar que dicen: grande consuelo es tener la taberna por vecina. Si es o no invención moderna, vive Dios que no lo sé, pero delicada fue la invención de la taberna. Como digo, son versos de Baltasar de Alcázar, soldado y poeta antipetrarquista del siglo de oro, nacido en Sevilla en 1530 y fallecido en Ronda en 1606. Vamos con este extraño brindis. Bella es, como una diosa atrevida y dispuesta a ser cincelada por el mismísimo Donatello. De piel blanca,
como de nieve aún no hollada sobre los prados más altos de la montaña virgen, de ojos de fuego que como tormentos se clavaran hundiéndose en la piel hasta penetrar los huesos, traspasándolos, de labios tan carnosos, rojos y brillantes que tentarían a los mismos ángeles si por un instante pudiesen dejar de contemplar embelesados los cielos. Esa su boca generosa que incluso sin sonrisa alguna llega casi al borde de los lóbulos de sus delicadas orejas, formando con su aliento caliente una paralela exacta con la línea que prolongan sus ojos hasta tocar sus sienes. Nunca rostro tan bello fuere tallado por natura, ignorante e inconsciente del mal que procura. Vive Dios, que sólo la taberna lucha inútil y agónicamente por lograr el consuelo necesario a tanta desdicha. Brindo con el vino y por el vino, una vez y otra más, incansable hasta el orgasmo mortal de la falta de pensamiento, hasta el anonadamiento feliz de no sentir más que un ahogo físico que más parece un Edén comparado con este otro tan miserable como infernal que me circunda, hasta la inconsciencia original y primigenia de quien no sabe, no quiere, no entiende y no es nada. Levanto mi vaso y solo, apoyado un puño en la barra de esta taberna, alzo mi voz y solemnemente profiero las palabras más tristes que pronunciar puedo. Por esa que día a día, instante a instante, va destrozando mi corazón, ya mortalmente carcomido. Nadie responde a mi voz. Nadie tampoco parece escuchar mi desconsuelo. Nadie quiero verdaderamente que lo atienda, porque solo en mi soledad me reconforto y me reconcomo, llenando así una vez más mi vaso de un mal vino en una sucia taberna. Tabernero, llene usted de nuevo. Ordeno con la poca fuerza que me procura el mismo vino que ingiero y que sigo ingiriendo con el único objeto de ser capaz de ordenar de nuevo al tabernero que me sirva otra vez de lo mismo, en un bucle tan absurdo como inevitable. Es el último vaso, responde el tabernero con un adusto rictus de conmiseración, de pena o de asco. Por esa que devora mi corazón ajado, grito. Como toda belleza que en el mundo hubo, inconsciente ella es del mal que provoca. Maldita sea mi existencia, grito de nuevo. Maldita sea la suya, balbuceo también una sola vez. Y este último pensamiento, sea por mi mente dolorida o alterada por el vino, sea por mi natura depravada desde su origen o aprendida en las calles que recorriese mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, se queda en otro bucle aún más persistente, contumaz y necesario que el anterior, en una conciencia enferma y mortalmente herida como lo es la mía. Con este pensamiento obtuso y miserable de perdedor malnacido e idiotizado, deposito el vaso vacío sobre la barra de madera y, trocándolo por premonitorio puñal, doy con él fuertemente un golpe que todos pueden oír, pero callan, y salgo de la taberna a la calle, malhumorado, borracho y con la mente borrosa por el vaho y el humo que en ella dejan el alcohol, la fatiga y el fracaso. Mis pasos únicamente habrán de conducirme a ese lugar que tanto amo y detesto. Logro apenas susurrarme mientras comienzo mi marcha.
Vuelve a encontrarse esta semana con todos nosotros nuestra querida amiga, la escritora Lourdes Delgado, quien en su sección Historia de Cronopios y de Fama nos habla en cada programa, con una perspectiva distinta y muy personal acerca del pensamiento y la obra de diversas autoras y autores contemporáneos. Hoy Lourdes nos trae el interesante autor estadounidense Ken Kesey, una de las figuras emblemáticas del underground contestatario estadounidense, quien nacería en La Junta, Colorado, en 1935, falleciendo en Pleasant Hill, Oregón, en 2001. Kesey estudiaría periodismo en la Universidad de Oregón. Asimismo, Lourdes hablará de Alguien voló sobre el nido del cuco, novela de Kesey, publicada en 1962, muy popular gracias a la oscarizada adaptación cinematográfica dirigida por Milos Forman y protagonizada por Jack Nicholson y Louise Fletcher en 1975. Os dejo con la palabra siempre grata de Lourdes Delgado y sus interesantes historias de cronopios y de fama con las que no dejamos de disfrutar y de aprender. Esta no es mi cara, ni siquiera era yo cuando intentaba parecerme a esa cara, ni siquiera entonces era yo mismo. No hacía más que mostrarme como los demás me veían, tal como los demás querían verme. Creo que nunca he sido yo mismo. Un saludo, Tomás, y saludos cordiales a los oyentes de la estantería aquí en Radio Proverso, la radio que es cultura. Hoy os traigo al hombre que usó la risa en un mundo que nos empuja a la locura, que viajó con un mensaje de libertad en una sociedad que nos obliga a ser otro, frente a un espejo que nunca nos pertenece. Hoy hablamos del hombre que nos enseñó a volar. Hoy os traigo a Ken Kesey. Ken Kesey nació en una granja en Colorado y desde pequeño fue diferente. Tenía una imaginación desbordante, una mente propia. Era un niño muy despierto y lleno de vida. Desde pequeño a Ken le encantaba ser el centro de atención y es por ello que hacía teatro, espectáculos de magia, de hipnosis, aprendió ventriloquía y daba espectáculos con su muñeco. Ken Kesey quería ser una cosa, quería ser actor y por eso escribía sus propios papeles para salir a la escena. Pero no solo sobresalía la parte artística y creativa, sino que también practicaba deportes y era bastante sobresaliente. Practicó boxeo, lucha libre y ostentó el récord de victorias con la Universidad de Oregón. También fue olímpico, pero una lesión lo dejó fuera del deporte profesional y entonces decidió ingresar en la universidad. Se fue a estudiar oratoria y comunicación y cuando se licencia se casa con su novia, con Faith. Su mujer fue un pilar importantísimo en su vida. Fue la mujer que lo sostuvo, que sostuvo también su hogar, que sostuvo la familia para que Ken pudiera desarrollar todo su potencial creativo. Ken estuvo un año entero después de casarse en Hollywood intentando ser actor, pero fracasó y entonces decidió virar hacia su otra pasión, que era la escritura. Empieza a escribir cuentos, los presenta a un concurso y gana una beca de formación para la Universidad de California que ofrecía cursos de escritura. Esperan a su primera hija y entonces le hace falta dinero y decide someterse a un ensayo clínico que puso en marcha la CIA para ver cómo afectaban drogas como el LSD en el cerebro humano. La CIA estaba intentando de crear drogas de diseño como armas sofisticadas de guerra. Le suministraban la droga, lo encerraban en una habitación donde controlaban pues la presión arterial y todos los cambios conductuales y cerebrales en el cerebro. Cuando acabaron las pruebas con los alucinógenos, bueno, pues Ken se da cuenta de que las drogas tienen un poder liberatorio de la psique y tremendamente también pues creativo, ¿no? Ken empieza a buscar trabajo y consigue, bueno, un puesto como celador en el turno de noche en el Hospital Psiquiátrico de Veteranos. Esto le permite compaginar las dos cosas, el trabajo y la escritura. Y bueno, a esas horas en las que le tocaba el trabajar, pues esas mentes atormentadas dormían y allí no pasaba nada. Empezó a observar pues cómo funcionaba el psiquiátrico, a las personas que estaban allí perturbadas y para poder conectar con lo que ellos sentían, con cómo ellos veían el mundo, comenzó a consumir LSD y peyote y en una de esas noches en las que estaba bajo los efectos del peyote
tuvo una visión de un nativo americano que estaba encerrado en un pabellón psiquiátrico y fue así como comenzó a escribir la historia del libro que lo catapultaría a la fama, que es Alguien voló sobre el nido del cuco, novela de la que hablaremos a continuación. Con 27 años publica esta novela, es un éxito editorial brutal, y Casey puede retirarse así a una pequeña cabaña de Oregón con su familia. Por aquella época Oregón tenía la tasa de suicidio más alta de toda Norteamérica y esto lo intriga mucho y se pone a investigar, ¿no? Empieza a pensar que tal vez los elementos naturales del lugar tengan algo que ver y empieza a observar la lluvia, la niebla, el océano como una presencia que estaba continuamente ahí, golpeando las rocas, modelándolo todo, y se pregunta, bueno, tal vez estos elementos son los responsables de esa tristeza maligna y de esa desesperación que llevan a estos hombres y mujeres a ese acto desesperado de quitarse la vida. Se sumerge para su investigación también en la comunidad del lugar y en la actividad a la que se dedicaban los lugareños, que era la tala de árboles. Se puso a trabajar en un aserradero codo con aquellos hombres a los que escuchó hablar, maldecir, rezar, y de ahí nació su segunda novela, una obra maestra de la literatura experimental, Casta Invencible, que fue un éxito editorial astronómico. Con el dinero de estas dos novelas se compra un autobús y como tenía que ir a Nueva York para promocionar su segunda novela, decide hacerlo en el autobús, en compañía de su familia, de sus amigos, entre ellos Iva Casady, el último reducto de la generación Beat de la que hablamos cuando tratamos en la estantería a Allen Ginsberg, y deciden filmarlo todo con la cámara. Nace en ese momento un proyecto que llevarían a cabo por media América, que eran las pruebas de ácido. Consistían en fiestas en los lugares por donde el autobús iba pasando con la intención de llevar a la masa de jóvenes el LSD y con él la posibilidad de quitarse la máscara para dejar que se liberase en ellos su yo esencial, porque Casey se había dado cuenta de que la familia, la iglesia, la escuela, la radio, la tele te dicen quién tienes que ser y uno vive una vida que no es suya. Uno vive respecto a esa identidad encorsetada que no es propia, sino creada por esa sociedad del momento. Así fue como comenzó a organizar estos eventos contraculturales donde se producía arte instantáneo bajo los efectos de los alucinógenos, y estas reuniones culturales fueron la transición entre la Beat Generation o generación Beat y los hippies. En una de esas fiestas de vuelta a California, de vuelta a casa, lo arrestan en California por posesión de marihuana. Hasta el año 66 las drogas en Estados Unidos no fueron ilegales. Él empezaba a ser un elemento muy molesto porque hablaba de libertad en una sociedad que quería homogeneizar a las personas y nos educaba para la obediencia. Es por eso que lo arrestan. Lo arrestan y él, para escapar de la condena, lo que hace es dejar su furgoneta abandonada con una carta de suicidio y al borde de un acantilado. Finge que se ha quitado la vida y lo que ha hecho es huir en su autobús junto a un amigo suyo a México. Se instala en el pueblo de Manzanilla durante 6 meses, pero esta vida de prófugo no le satisface. Era un espíritu muy libre y esto de estar escondiéndose pues no lo aguanta más, lo desespera, decide volver y cumplir, ¿no? Con su pena. Y se pasa 6 meses en la cárcel y esto lo cambia. Combate estos meses pues horribles con la escritura, escribe un diario de la cárcel, se llama Diario de la cárcel de Casey, y es un diario bastante colorido, psicodélico y con esa fantasía que a él lo caracterizaba, y que lo va a publicar poco después de salir de la cárcel y se va a vender como rosquilla. Aquí lo importante es que cuando Casey sale ya no es el mismo.
Ya no es ese salvaje aventurero, sino que está buscando otro modo de habitar el mundo más sereno, quizás más tranquilo, y elige entonces la familia y la naturaleza. Vuelve a la granja de Oregón, aparca el bus en un lateral de su terreno, lo cambia por un tractor y se dedica a trabajar la tierra y a meditar. Desde el año 64 no escribe nada, pero sus 2 novelas se siguen vendiendo, siguen su singladura y finalmente Casey pisa Hollywood, no como a él le hubiera gustado, no como actor, sino con sus novelas. Alguien voló sobre el nido del cuco fue un éxito de taquilla astronómico, consiguió un récord de premios de la Academia de 5 Oscars, pero él jamás vio la película. Después explicaremos por qué, ¿no? Por fin el equilibrio había llegado a su vida, por fin se sentía pleno con una vida sencilla, lejos de centricidades, de psicodelias, de droga, pero entonces la vida le asestó un golpe que lo rompería por dentro hasta la devastación más absoluta. Su hijo Jet, de 20 años, viajaba con el equipo de lucha libre para una competición y la camioneta chocó y Jet murió, y con él murió también una parte de Casey. Sus amigos y su familia lo ayudaron a seguir respirando porque había que seguir, y se aferró de nuevo a la escritura y escribió entonces La caja del diablo, que es un intento de reorganizar el caos interno, de salir de la depresión, de reorganizar al fin y al cabo su biografía. Después de esta publicación vuelve la risa, decide resucitar el espíritu de Furtur, de su autobús, lo vuelve a poner en marcha por América y esta vez no lleva drogas, sino lleva un mensaje diferente a la juventud, lleva un mensaje de optimismo, un mensaje de que todo es posible si lo intentas. Y así se presentaba con estos colores chillones del autobús en los festivales de rock y en todos los eventos culturales. Trabajó también por difundir la lectura entre los más pequeños y viajó por el país como cuentacuentos. Esto lo conectó muchísimo con sus raíces, con su abuela que le contaba historias y con su identidad, que al fin y al cabo es lo que nos enraiza, lo que hace que cuando la tierra nos tiemble por debajo permanezcamos en pie a pesar de los pesares. Volvió entonces a hacer espectáculo, volvió a conectarse con el escenario, con el gesto, con las luces, pero enferma de cáncer de hígado y en el 2001, con tan solo 66 años, su risa se apagó para siempre. El libro que os quiero recomendar en esta ocasión es Alguien voló sobre el nido del cuco. La novela inicia con unos versos de una canción infantil que apuntan directamente al destino. No sabemos nunca a dónde nos llevará la vida, si al este o al oeste. Lo que sí sabemos, dado cómo está montado el sistema, es que si somos inadaptados nos llevará directamente al nido del cuco, metáfora del manicomio. Esta metáfora la toma Casey directamente de la naturaleza. La hembra cuco hace algo muy curioso, que es depositar sus huevos en el nido de otra ave, abandonando así la crianza de sus polluelos, como hace el sistema con nosotros, con los anormales que nos deposita directamente en el psiquiátrico. Esta novela no habla en realidad de locura, como podría parecernos a simple vista, sino que es la novela que más curiosamente ha hablado del poder y de sus terribles consecuencias sobre las personas y de la libertad individual. El lugar donde se desarrolla la novela es un manicomio, que es ahí, ya hemos dicho que trabajó en uno, y de ahí pudo extraer muchísima información de cómo opera el poder psiquiátrico. Llegó a declarar que estar en un manicomio era un auténtico infierno. Para una persona con un espíritu tremendamente libre, tuvo que ser muy desasosegante asistir a ese sometimiento, a ese doblegamiento de la voluntad humana. Tuvo que ser bastante hiriente, impactante ver a esos hombres fantasmas arrastrar los pies a través de un tiempo detenido en el que no pasaba nada. Para poder entender la novela de Casey en su totalidad, yo voy a usar a Michel Foucault, que fue el que mejor trató el tema del poder. Según Foucault, el poder político tiene conexión directa con los cuerpos. En su ensayo Vigilar y castigar nos explica qué significa esto, ¿no? Foucault habla de dos momentos de poder sobre el cuerpo, ¿no? Dice, antiguamente, el primer momento de poder, antiguamente se daba lo que Foucault denominó la macrofísica del poder, es decir, había un poder supremo, el rey, y cuando la ley era infringida, actuaba sobre los cuerpos de las personas infractoras, destrozándolos. Las personas eran torturadas y posteriormente eran ajusticiadas en la plaza pública. Hoy el modo, dice Foucault, que tiene el poder de relacionarse con los cuerpos es totalmente diferente, ha cambiado. Hoy lo que tenemos es una microfísica del poder, es un modo de tocar los cuerpos diferente a través del disciplinamiento. No se trata ya de una violencia desatada, sino de construir poquito a poco un cuerpo que sea dócil.
No hay, por tanto, una violencia explícita, no se necesita. Y esto lo vemos muy bien representado en esta novela, en el personaje de Ratched, de la enfermera jefe del hospital psiquiátrico que representa el poder. Y ella ejerce esa microfísica de la que habla Foucault. Cuando nosotros vemos la violencia explícita, somos conscientes del castigo del poder. Es evidente entonces que hay represión y ¿qué hacemos? Pues nos rebelamos. Es como surge la resistencia. Hoy día lo que ha hecho el poder es perfeccionarse de una manera pues muy civilina, muy sutil, muy refinada y hoy día lo que se da es una opresión, ha aumentado la opresión, ha sacado el poder de la escena, la violencia explícita y nos da la sensación, por tanto, de que somos más libres que nunca. Esto se ve muy bien en la novela. Las personas que están encerradas en ese manicomio expresan pues su conformidad, nadie quiere salir del manicomio y ha llegado un momento en el que ellos han creído que ahí dentro están más protegidos que la intemperie del mundo. Se sienten incluso libres ante los atónitos ojos del personaje que viene de fuera, de McMurphy, y han desarrollado incluso una especie de síndrome de Estocolmo hacia la figura castradora del poder que en la novela está representada por la enfermera Ratched. La violencia ejercida aquí hacia los personajes es una violencia invisible, que es la que la del poder moderno, de la del poder de hoy día. La enfermera ejercita el poder a través de mirada, de los tonos de voz y de las frases del tipo: si usted no quiere tomarse la medicación, habrá que hacerlo de otro modo. Aquí solo pretendemos ayudarlo. La violencia salvaje que se daba antiguamente sobre el cuerpo al que lo retenían las cadenas ha sido sustituida por una obediencia agradecida, y esto es lo que tenemos en la novela. El poder hoy, dice Foucault, lo único que necesita es vigilancia constante y disciplina, y para ello un arma muy eficaz es la escritura. En la novela vemos como todo se anota, se hacen perfiles psicológicos, se toman nota de los gustos, los movimientos, lo que dicen los pacientes, y la enfermera lleva un canasto donde tiene todos estos informes, ¿no? Esto no sucede solo en el ámbito psiquiátrico, esto sucede también en el mundo nuestro de todos los días. Es lo que sucede hoy a través de las percibidas como por nosotros como inofensivas redes sociales. Nos vigilan con nuestra inconsciente colaboración. La enfermera en la novela, por ejemplo, ha colocado un cuaderno de bitácora en el pabellón y los pacientes están tan disciplinados que no necesitan ya una vigilancia estrecha. La vigilancia se ejerce entre ellos. Funcionan como sujetos autodisciplinantes y disciplinadores del resto, y cuando algún compañero dice algo van corriendo a anotarlo en ese cuaderno. Y así el poder, es decir, la enfermera, en todo momento sabe qué sucede en las mentes de los sujetos. Dice Foucault que si el poder disciplinario se aplica bien, es el más efectivo de todos. Donde nosotros podemos percibir, dice Foucault, con más claridad cómo funciona este poder disciplinario no es en el cuartel, no es en la escuela, no es en la cárcel, sino es en el psiquiátrico. En el psiquiátrico tenemos lo que Jeremy Bentham llamó el panóptico. El panóptico viene del sistema carcelario y posteriormente se aplica al manicomio. ¿De qué se trata, no? Se trata de ejercer la vigilancia desde una torre central, desde la que se puede observar sin moverse a todos los presos. En la novela Ratched tiene esa vigilancia panóptica, ¿no? No necesita moverse del puesto de enfermería y desde la cristalera observa todo lo que pasa, y simplemente con su presencia a la distancia consigue que aquellos anormales los llamo, para utilizar un término de Foucault, que llamaba normales a todo aquello que la sociedad etiquetaba fuera de la norma. Desde esa distancia, hemos dicho, consigue que los hombres permanezcan disciplinados. Cuando alguien acaba en un psiquiátrico, dice Foucault, se señala directamente a la familia. La familia ha fallado y entonces no queda otra que deshacerse del inadaptado. Dice el personaje principal en la novela al respecto: la galería es una fábrica del tinglado. Su función es rectificar los errores que se han cometido en los barrios, en las escuelas, en las familias, en las iglesias. Eso es el hospital.
Cuando un producto terminado vuelve a la sociedad perfectamente reparado como si fuera nuevo, algo que llegó desajustado del todo, ahora funciona. El psiquiátrico en realidad concibe la sanación no como un proceso de integración, de reajuste emocional, de individuación de los sujetos, sino como domesticación, como disciplinamiento. Si logran someter al sujeto para que pueda funcionar en la sociedad, pues se considera que está curado. Ahora vamos un poco a hablar del narrador de Alguien voló sobre el nido del cuco, que es un personaje extraordinario. Lo veréis cuando leáis la novela. Sin él no se entendería este libro, y es por eso que cuando Milo Forman lleva al cine la novela y elige como protagonista a otro, elige a McMurphy, Casey decide dar la espalda al proyecto. Nunca vio la película por ello, porque aquello no era su novela. Casey elige como narrador a un indio norteamericano. Este aparece de modo accidental en la mente de Casey. Casey escribió parte de la novela bajo los efectos del peyote porque quería estar más cerca de un estado alucinatorio para poder entender mejor y meterse en la cabeza de una persona que tiene el principio de realidad desplazado. Fue así como aparece este indio en estado de semitrance, que le hablaba con un lenguaje primitivo, que tenía alucinaciones y delirios y conectaba así con algo que el hombre blanco industrializado había perdido, que era el diálogo con lo esencial, con la naturaleza. A través de este indio, que sí confronta las dos caras de la moneda, la civilización representada por el manicomio, que no es más que la representación de un macrocosmo mayor, que es la sociedad capitalista, que nada sabe del hombre, que nada quiere saber de nosotros y que todo lo focaliza en la máquina. Y esa civilización precisamente es la que nace al preso, a la prostituta, al pobre, al sin techo, al alcohólico, al artista y al loco. Es la sociedad la que pare al marginal y luego lo encierra. Esta civilización que se la pone frente a la barbarie, frente al salvaje y su naturaleza y su contacto con la tierra primitiva. En este caso, pues viene representada la novela por el indio, por el gran jefe Bronden. Es por eso que el indio, este personaje, para describir ese odio, esa ira y ese deseo de aniquilación que tiene el hombre, lo hace a través de las metáforas que se relacionan con las máquinas y con la fábrica. En los primeros párrafos de la novela describe a la enfermera y la describe como si fuese un camión blindado. Incluso nos dice que puede oler desde lejos cuando se enfada la gasolina de su motor. Casey está denunciando así la industrialización y sus efectos devastadores sobre las personas, está denunciando el capitalismo y está denunciando también a través del gran jefe las políticas racistas que en las décadas del 40 y del 60 los Estados Unidos llevaron a cabo contra la población indígena con la finalidad de asimilarlas y despojarlas del poder soberano que tenían en las tribus, y para ello les quitaron las tierras y le quitaron la identidad. Muchos indios quedaron a la deriva, desarraigados y perdidos en un mundo inhabitable que no les pertenecía, que sentían extraños y amenazantes. Estas políticas tuvieron un impacto letal en la población indígena en cuanto a tasas de alcoholismo desorbitadas. El protagonista nos cuenta cómo su padre se perdió en el fondo de una botella y nunca más volvió de ahí. El protagonista de la novela, el gran jefe, es un paciente crónico. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que nunca iba a salir de ese infierno, que permanecería encerrado entre las paredes blancas de aquel hospital toda su vida y en el caos y la confusión de su mente. El gran jefe sufre de estrés postraumático, ha vivido las políticas de terminación del Estado contra su pueblo y ha vivido también la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial es ingresado en este manicomio y es el paciente más antiguo de todos. Está perdido en su mente y solo siente una cosa: miedo, que combate escondiéndose en el armario de las escobas o refugiándose en su infancia, en esos recuerdos de niño junto a su padre que tenía todavía albergados en el corazón. Él finge ser mudo porque en cierto modo es lo que los otros esperan de él: silencio, y finge ser también sordo, y es así como ha logrado sobrevivir y defenderse del mundo
dándole la espalda. Si yo no puedo hablar, si no puedo rebelarme, si no puedo denunciar con mi palabra, tampoco quiero escuchar lo que el mundo tenga que decirme. Pero cuando la esperanza ya estaba totalmente perdida, aparece de repente un personaje que va a poner patas arriba todo el tinglado, como llama el indio al sistema de vigilancia y de represión que lo tenía oprimido. McMurphy es un preso que se finge loco para escapar de los trabajos forzados de la cárcel y viene a despertarlos del letargo, viene a sacudir aquellas mentes dormidas por los psicofármacos y sobre todo por el miedo. A fuerza de domesticación habían sido anulados y habían olvidado en ese proceso monstruoso qué significaba ser libre. McMurphy les recuerda qué significa votar, qué significa hacer huelga, dejar de limpiar para sentarse delante de una tele apagada exigiendo ver un partido de béisbol y desafiando así el poder y sus normas represoras. Les recuerda qué significa apostar a las cartas, socializar y les recuerda qué significa cantar y sobre todo reír. La risa de McMurphy es el primer sonido de vida en muchos años que entra en ese cementerio de muertos vivos que era el manicomio. McMurphy enseña a reír de nuevo a los enfermos y esto es muy contradictorio, ¿no? Porque en un lugar donde la gente está rota, que no se practique por norma la risoterapia es totalmente paradójico, quizás porque la risa, como nos demuestra McMurphy en la novela, como lo hizo con su obra Pirandello o el mismo Samuel Beckett, es un potente antídoto ya no solo contra la muerte del alma, sino es un arma de resistencia contra la opresión que crea un ambiente tan denso, donde falta hasta el aire para reírse. Y es precisamente la risa lo que empieza a despertar al jefe Brondén. McMurphy le dice, tienes que reírte, sobre todo de lo que te duele, para mantener el equilibrio y evitar que este mundo te vuelva loco. Es impactante cómo la vida, que nos lo va quitando todo, hasta quien fuimos un día, que nos rompe de tal manera a las personas más sensibles y vulnerables, que delante de un espejo ni siquiera podemos ya reconocernos y tengamos que bajar espantados la mirada como le pasa al indio de alguien voló en el nido del cuco. Nos sentimos pequeños como el gran jefe, asustados y vivimos siempre entre nieblas, que no es más que una metáfora de ese estado de confusión que sufrimos los que no podemos con los martirios del mundo y con las puñaladas con hoja roma. Y a veces es detrás de esa niebla donde nos escondemos para no vivir más en este mundo que nos mata a cada paso. Y solo ante la vitalidad, ante la comprensión y el vínculo con otra alma humana, es que poco a poco podemos recuperar nuestra imagen y por ende nuestro yo, como le pasa al gran jefe, que poco a poco va viendo que él es robusto y que guarda la fortaleza y la sabiduría de una raza que ha sobrevivido a las pisadas de las botas de 7 leguas. El acto liberatorio final, el que nos saca de la niebla, no suele ser un hecho amable, sino un terremoto emocional, un dolor tan profundo que nos lleva a reflexionar ineludiblemente sobre la vida y sobre nuestra existencia. McMurphy, que hasta ahora ha sido esa luz que entra por debajo de la puerta del sótano oscuro del gran jefe, ahora ha sido lobotomizado, reducido a vegetal. Y es el momento, ese es el preciso momento en el que el indio recobra su fuerza, su yo, su capacidad de decidir e integra su sombra y libera a McMurphy de una existencia sin conciencia, solo como un cuerpo, y a continuación parte una ventana y se libera a sí mismo, se escapa por la ventana y vuela sobre el nido del cuco. Queridos cronopios, lean a Ken Kesey y cuando sientan que este mundo tirano y opresivo ha enchufado la máquina de hacer niebla y se sientan tan desamparados y tan muertos, hagan como Anne Sexton, no se rebelen contra la locura, dejen que la música vuelva a ustedes y bailen en círculo. La música vuelve a mí, digan, y sigan bailando y rían fuerte y no tengan miedo a que los llamen locos. Aprieten la mano de aquellos que han decidido atravesar la sombra juntos. Mírense bien al espejo, no bajen la mirada, no se queden encerrados muertos vivos. Dejen de huir de uno mismo, habítense y sobrevuelen sobre el nido. Amigas y amigos, la escritora, poeta y narradora natural de Santa Cruz de Tenerife, donde reside, Loreto Pereira García, vuelve a acompañarnos un miércoles más con su sección Un tiempo para leer, donde nos habla habitualmente de sus autores, autoras y lecturas preferidas. Hoy, como siempre, Loreto nos deleitará con su rica y sensible evocación, mucho más que una simple reseña bibliográfica de la original novela Han cantado bingo, Premio Javier Morote a la mejor autora revelación y Librería de Mujeres 2025.
obra de Lana Corujo, joven autora natural de Lanzarote. Podéis encontrarlo en Reservoir Books. Disfrutar de este tiempo para leer de la mano de nuestra admirada Loreto Perera. Háganle caso y sigan leyendo. Bienvenidos una vez más al programa La Estantería aquí en Radio Proverso. En la sección Un tiempo para leer queremos hablarles de un libro titulado Han cantado bingo de Lana Corujo, de Reservoir Books, que fue editado en enero de 2025. Todo empieza con un juego. Algunas noches, en los 10 minutos suspendidos antes de que la abuela regrese del bingo, dos hermanas salen a escondidas por la puerta de atrás hasta el ahorcado, un volcán redondo como una panza boca arriba. Cuentan hasta 3 y corren de vuelta sin mirar atrás. Sin embargo, una noche algo cambia, porque una vez traspasado el terreno de una infancia violenta, ¿cómo se mira el mundo? En un cartón de bingo aparecen 15 números, los mismos que las edades de la protagonista a lo largo de la novela, presentes como una mosca o una mariposa revoloteando sobre el título de cada capítulo. Y en estos 10 minutos suspendidos que dura una partida, todo es posible. Han cantado bingo presenta una familia con un don que se hereda y se sufre, y una historia agreste como el rofe grueso de Lanzarote, con un lenguaje juguetón y cautivador. Cruel y bellísimo, Lana Corujo nos acerca a los silencios y la culpa, las verbenas, las heridas y la magia oscura que solo se teje entre dos hermanas que comparten un secreto. Lana Corujo es una joven nacida en Lanzarote en 1995. Se forma en Ilustración y Dirección de Arte en Madrid. En el año 2021 regresa a la isla donde vive actualmente. Ha impulsado el Encuentro de Literatura Verbena, con 3 ediciones ya a sus espaldas. Ha publicado Ropa Vieja con la editorial 16 en el año 21, con el que fue seleccionada por el Ministerio de Cultura para participar en la Feria del Libro de Frankfurt en 2022, con España como un invitado de honor. Fue becada por los Centros de Artes, Cultura y Turismo de Lanzarote para realizar una residencia artística con la Fundación ACE en Buenos Aires en 2023. Ha expuesto en el Museo de Arte Contemporáneo de Lanzarote con la muestra El Traspatio 2022, además de participar en otras como Duelo 2023, Categórico Retrato 2021 y en la Madrid Design Week en 2020. También ha comisariado las exposiciones Talló, Jugando entre líneas, y Calima Purpurina de Marina Speer, ambas en el Almacén, un centro cultural de Lanzarote. ¿Qué nos cuenta la autora sobre este libro? Ella dice: cuando seamos mayores y miremos atrás, no vamos a contar nuestra vida de forma lineal. Mi pasión por la literatura viene de las anécdotas que me contaba mi abuela cuando era pequeño. En esta novela, con alrededor de 180 páginas, se mezcla la realidad y la magia en Lanzarote contada desde la perspectiva infantil. Explora temas como el duelo, la culpa, la familia, la infancia y el abandono del lugar que te vio nacer. Su narración es directa, está llena de emociones con las que conectas de forma inmediata a través tanto de la ternura como de la risa o del dolor. La isla, la noche y el volcán se apoderan de la novela. Quien no ha tenido el placer de conocerla, Lanzarote es una isla de colores, de gamas, yo diría, extraterrestres, que te habla a través del silbido de un viento permanente. Es un viento que te trae historias escondidas tras sus blancos muros o bajo esos volcanes que te acogen al calor de su edad y de una mirada que ha visto crecer el color verde por encima de una tierra engañosamente yerma y que sin embargo te regala el sustento diario a cambio de tu sudor y esfuerzo. Lanzarote, con sus silencios, habla de acontecimientos mágicos,
Y en este caso de la estrecha relación amor y a veces también odio entre dos hermanas abandonadas por caminos de rofe. El rofe es la lava granulada que también en la isla de Tenerife se le llama picón, que canta a través de sus piedrecitas negras un secreto que solo ellas comparten y unos juegos de realismo mágico al que llaman el don y que irá asomando poquito a poco a medida que se va avanzando en la lectura. Son capítulos cortos acompañados de un número que se corresponde con la edad de la protagonista. El lector va dando saltos en el tiempo mientras construye la trama. A veces uno podría perderse. Reconozco que a mí me pasó. O no encontrar el sentido de lo que ella está narrando, pero todo está tan bien pensado que el autor al final te reconduce hasta llegar a entender lo que quiere realmente contarnos. Se puede leer, desde luego, en 2 o 3 días, pero la recomendación es que lo hagan con calma para poder mejor lamer, y digo lamer, sus páginas poco a poco, para así saborear el dolor o la alegría que te llevan de la mano hacia una profunda reflexión sobre lo que se cuece bajo cada tejita de esas casas lanzaroteñas que te invitan a pensar en un pueblecito de Belén en el que las palmeras, los burros o los camellos terminan de conformar un paisaje único al que siempre vuelves aunque no te lo hayas propuesto. Su lectura hay que reconocer que puede ser devastadora y que puede hacerte sonreír, pero magistralmente, está tan magistralmente escrito y de una forma tan distinta y extraña que te enreda entre sus paisajes y hace que tus pies se aferren al suelo del que no quieres moverte porque te está regalando una forma de vivir, de contemplar ese paisaje del que nadie te había hablado. Los 15 capítulos escritos en un estilo novedoso tiene, por ejemplo, frases subrayadas que corresponderían a la hermana, corchetes que están atrapando diálogos. Al principio te desconciertan, sobre todo cuando comienzas la lectura y como dije, hasta te hacen pensar, se te pasa por la cabeza que, bueno, yo voy a abandonar esto porque no me gusta. Pero cuando empiezas a escuchar la belleza de la ingenuidad infantil en diálogos como, ¿te acuerdas que de pequeña preguntaste cuál era el animal más peligroso del mundo? Sí, no supe contestar. ¿Y ahora? Sí. ¿Y cuál es? No hay animal más peligroso que el que está herido. Qué belleza en este diálogo. Te das cuenta que tienes ante ti pues esa belleza literaria con la que no sueles encontrarte y a la que le dejas que te rompa en trocitos el alma y que te traslade a una soledad que te sacude, pero que te lleva a encontrarte a ti misma. Lana Corujo consigue que una historia aparentemente sencilla te reabra las heridas que ya habías curado con pentalcilina en polvo y mercromina imaginaria. Esto va sobre todo para los de mi generación, que seguro que recuerdan de lo que estamos hablando. Y lloras, y vuelves a lo que habías enterrado, y además dejas que el olvido se esfume para darte una sacudida atroz. Han cantado bingo, ha sido toda una sorpresa que al final te pone la piel de gallina y que te deja con una profunda huella que desde luego sigue en ti incluso después de haberla terminado. Con humor y ternura, Lana Corujo convierte lo cotidiano, esa vida del día a día, en algo más profundo de lo que se ve. Y sus personajes reales y tiernos hacen de su novela una mezcla de emociones que se van adentrando en el lector de una forma tan sutil como los colores de una isla dominada por volcanes regios y mudos que te acarician los sentidos cuando te permiten pasearlos entre el silencio y el viento que te aligera el calor de una tierra que vive encendida bajo su suelo y que es al mismo tiempo suspiro y grito. Es una obra de ficción que utiliza las raíces y vivencias de la autora en su isla,
Lanzarote, y que expone la complejidad de las relaciones con la familia que no pudiste escoger. Y como dice ella, la protagonista, debemos proteger el mundo de fantasía de los niños porque dura poco. No hay que crear una división tan grande entre el mundo adulto y la infancia. No es fácil definir lo que significa crecer, pero hay señales, y una de ellas es darse cuenta de que tus padres, además de padres, son personas, que existe una previa vida antes de que tú nacieses, que no siempre hacen las cosas bien, no siempre tienen la razón, se equivocan, están tristes, cansados, alegres, tienen hambre, se aburren, se enfadan, que son además de padres, seres humanos imperfectos. Creo que la infancia a veces la tenemos como algo que no es capaz de ver el mundo adulto, y es totalmente lo contrario. Los niños son muy inteligentes y saben ver las cosas. Lo que no saben muchas veces es nombrarlas, y ese es en cierto modo el germen de mi novela. Pues bien, con esto hemos terminado en la sección de hoy. Les mandamos, como decimos siempre, un abrazo con sabor atlántico y ojalá que les pique la curiosidad y se compren el libro, porque les aseguramos con una profunda sinceridad que lo hemos disfrutado y que su originalidad, su forma de escribir y lo que cuenta es tan hermoso que ha valido la pena. Y como siempre, lean, lean y sigan leyendo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Es todo un placer para mí presentaros a la siguiente invitada de hoy en la estantería. Buena amiga desde hace ya bastantes años, no es la primera vez que nuestra querida y admirada María José Collado nos acompaña en el programa hablando de su interesantísima obra, así como de su trayectoria vital y literaria. Hoy tenemos la suerte de contar de nuevo con su presencia para comentarnos su reciente novela, publicada por Ediciones Genuida, titulada El toro que acariciaba la materia. Tras una primera presentación de la obra el pasado sábado 28 en la Carbonería de Sevilla, donde estuvo acompañada de Encarna García, autora del prólogo, tendremos el placer de verla y escucharla asimismo en una segunda presentación en el espacio La Tregua de Triana el próximo jueves 7 de mayo. María José Collado, nacida en Jerez de la Frontera, ha vivido en Essen, Alemania, así como en Madrid, residiendo actualmente desde hace ya bastante tiempo en Sevilla. Precisamente sería en Madrid durante su adolescencia y juventud donde comenzaría con su vocación literaria, lo que le ha llevado hasta el momento a colaborar en varias antologías y publicaciones como Agenda de la Tolerancia, Revista Océano, Cuaderno de Roldán, Aldaba, Diálogo o Jirones de Azul, entre otras. Ha publicado María José un amplio número de poemarios como son La luna en el laberinto, Arde la vida bajo el cobre lunar, Tapiz de agua, Bruñida sombra, Aún la lumbre, Centinela del frío o Pájaro de cristal en el jardín de invierno, así como La sombra del helecho o la antología poética En el iris del tiempo. Ha recibido numerosos premios, entre los que se encuentran el de poesía del cuarto certamen internacional Traspasando Fronteras de la Universidad de Almería, el segundo premio del tercer certamen de poesía erótica Galería Taberna Ánima o la mención de honor en el segundo premio internacional Letra de Iberoamérica. También el premio de poesía del cuarto certamen Gertrudis Gómez de Avellaneda o el premio del certamen andaluz de poesía Alpujarra. Por mi parte os recomiendo vivamente, amigas y amigos, que consultéis su interesantísimo blog titulado El Mirador de las Estrellas. María José, amiga, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el programa. Bienvenida a esta que es ya tu casa. Un saludo para todos los oyentes de la estantería. Mi nombre es María José Collado. Si bien es cierto que se me identifica más como poeta, tengo publicados 2 plaquettes, 6 poemarios y una antología personal bajo el título En el iris del tiempo, donde he recopilado poemas de los libros anteriores. También poemas publicados en mi blog El Mirador de las Estrellas
y Facebook, más algunos poemas inéditos. He hecho poesía visual y escrito microrrelatos y relatos, algunos de ellos publicados. En esta ocasión vengo a hablar de mi última publicación, una novela corta, de título El toro que acariciaba la materia, editada por Ediciones Enuida, editorial de Sevilla con la que he editado varios poemarios. Esta es la sinopsis de la novela. Es la historia de Daniel, un escultor e imaginero relevante, real, ya desaparecido. Son 100 años de una familia en la que a las mujeres la vida ha tratado con dureza, pero han sabido salir adelante, cada una a su manera. Daniel no ha tenido ningún referente masculino cercano. No conoció a su abuelo, el trato con su padre se limitó en su niñez a alguna caminata por el campo, donde aprendió de él a distinguir plantas y pájaros. Desde pequeño hizo pequeñas tallas de madera. Conoció a un alfarero que le enseñó a sentir entre sus dedos el alma misteriosa de la arcilla. Un hombre sencillo y bueno al que hubiese querido adoptar como padre. Desde su adolescencia la figura paterna se desdibuja hasta hacerse ausencia. Tuvo más suerte que sus hermanas. A ellas las ninguneó siempre. Daniel fue un hombre complejo, religioso a su manera, con una sexualidad febril que nada refrenaba y un carácter difícil a ratos, explosivo. Nació bajo el signo solar de Tauro. Hubiese querido tener hijos que nunca llegaron, algo que lo marcó e hizo que su carácter a veces resultara áspero, en ocasiones explosivo. Su pasión por el arte le recompensaba, en el que trabajaba hasta caer rendido, extenuado. Acariciaba la arcilla, la madera, como un experto amante. Murió a los 60 años. Su obra le sobrevive. Me he tomado la licencia de cambiar su nombre por uno ficticio, el nombre de su pueblo y otros personajes. No solo fue reconocido en Sevilla, hay obras suyas por muchos puntos de España. Algunas traspasaron sus fronteras. Un año he tardado en darle forma a la novela, buscar datos, efemérides. Esa labor de investigación es más tediosa, pero a la vez te acerca al hombre y al artista. Creo que los lectores, al igual que yo, terminan por cogerle cariño. Sus excesos, sus enfados espontáneos y descomunales pasan a un segundo plano. Sus claros y sombras buscando un equilibrio. Hay personajes que destacan en la novela. La abuela materna, Patrocinio, Remedio su madre, su hermana Cecilia, la primogénita, que al tener que cuidar de sus otros hermanos afila las uñas y disfruta imponiendo sus reglas. En ella hay un componente sádico. Catalina es el pájaro cantor, tiene talento, su voz no sale del círculo familiar. Adelaida, la hermana preferida de Daniel, sí rompe algunas barreras. Es una mujer adelantada a su tiempo, dibuja, escribe, le atrae el esoterismo, busca su propio camino. Como Daniel nos comenta en la novela, si hubiese nacido hombre, habría tenido mucho más reconocimiento. En la novela aparecen 5 poemas míos que he adjudicado a otros personajes. Una copla cuya autoría desvelo, el día en que nací yo, qué planeta reinaría. Y el If de Kipling, en la versión que me regalaron cuando pasaba por la etapa de la adolescencia. He leído otras versiones y me quedo con esta. Si guardas en tu puesto la cabeza tranquila, cuando todo a tu lado es cabeza perdida, y tienes en ti mismo una fe que te niegan, y no desprecias nunca las dudas que ellos tengan. Si esperas en tu puesto sin fatiga en la espera, si engañado no engañas, si no buscas más odio que el odio que te tengan. Si eres bueno y no finges ser mejor de lo que eres, si al hablar no exageras lo que sabes y quieres.
Si sueñas y los sueños no te hacen su esclavo, si piensas y rechazas lo que piensas en vano, si encuentras el triunfo, si llega la derrota, y a los dos impostores los tratas de igual forma, si logras que se sepa la verdad que has hablado, a pesar del sofisma del orbe encanallado, si vuelves al comienzo de la obra perdida, aunque sea esa obra la de toda tu vida, si arriesgas en un golpe y lleno de alegría tus ganancias de siempre a la suerte de un día, y pierdes y te lanzas de nuevo a la pelea, sin decir nada a nadie de lo que es y de lo que era. Si logras que tus nervios y el corazón te asistan, aun después de su fuga de tu cuerpo en fatiga, y se agarran contigo cuando no queda nada, porque tú lo deseas y lo quieres y mandas. Si hablas con el pueblo y guardas tu virtud, si marchas junto a reyes con tu paso y tu luz, si nadie que te hiera llega a hacerte la herida, si todos te reclaman y ni uno te precisa, si llenas el minuto inolvidable y cierto de 60 segundos que te lleven al cielo, todo será de tu dominio y mucho más aún, serás hombre, hijo mío. Si alguien está interesado en esta obra, pueden pedirlo a través de la página web de Ediciones Enuida, sin gastos de envío para la península. La próxima presentación será el jueves 7 de mayo en La Tregua, en calle Evangelista 57, Sevilla Capital. Dar las gracias a Augusto Morilla por cederme varias acuarelas para la portada. Elegimos este toro que no quería renunciar a permanecer oculto. Gracias a Encarna García por sacar un hueco para escribir el prólogo y presentar la obra. A Ediciones Enuida por hacer posible esta edición. Finalmente, dar las gracias al programa y a Tomás Sánchez Rubio por invitarme a participar en él. Mi querida Virginia, hace bastante tiempo que no tengo noticias suyas y bastante tiempo también que no le escribo, lo que no me ha impedido pensar continuamente en usted. Pero esta vez no me he contentado en pensar en usted solamente, he obligado a mucha gente a acompañarme. He aquí cómo, he dado una conferencia sobre usted, sobre sus libros. Esta conferencia ha durado 1 hora y 40 minutos. Como ve, no anduve con rodeo. Con gran sorpresa lo he leído. El público se interesó en lo que yo le contaba durante 1 hora y 40 minutos. Hay que creer en los milagros. No se escucharon crujidos de silla ni otros ruidos siniestros que testimonian la impaciencia de un auditorio. En fin, las cosas se desarrollaron de la mejor manera posible. Al día siguiente de esta jornada memorable recibí 6 o 7 invitaciones para repetir 6 o 7 veces la conferencia en distintos lugares. Y 400 ejemplares de Orlando, que por fin acababa de aparecer, han sido vendidos. Mi conferencia tiene más o menos 60 páginas. Hay 2 que están bien y con las cuales estoy contenta. Es enorme, ¿no es cierto? ¿Tiene ganas de leerla? Si sí, le haré llegar algunos fragmentos, aquellos de los cuales no estoy demasiado insatisfecha, en francés. Mientras, envíeme alguna línea. Iré a París en el mes de octubre. Stravinsky quiere que yo haga Perséphone, el poema de André Gide al que él le ha puesto música, en concierto con él en el nuevo Teatro del Trocadero. Si hubiera manera de repetir Perséphone en Londres, eso sería cuestión mía, pero aún sin Perséphone iré a Londres, sobre todo si usted estará allí y si usted me permite ir a tocar el timbre del 52 de Tavistock Square. He vivido zambullida en sus libros estas últimas semanas. Es como decirle cuánto usted vive en mí en este momento y cuánto la admiro. Con amor, Victoria.
Enlazando, como solemos hacer, el final del programa con su comienzo, he querido acercarme al término de la estantería de hoy con otro texto de nuestra admirada Victoria Ocampo, concretamente con esta entusiasta carta dirigida a su querida amiga, la escritora británica Virginia Woolf, y fechada un 16 de julio de un año indeterminado de la década de los 30 del siglo XX. Debemos recordar que existen varias películas y documentales sobre la destacada intelectual argentina Victoria Ocampo, enfocados en su vida, en su papel como editora de la revista Sur o en sus numerosos vínculos intelectuales. Destacan las ficciones Cuatro caras para Victoria o Pensando en él, además de diversos documentales. Cuatro caras para Victoria, de 1992, fue dirigida por el cineasta argentino Oscar Barney Finn. El telefilm retrata a Ocampo a través de 4 actrices, Carola Reina, Nacha Guevara, Julia von Grollmann y China Zorrilla, encarnando estas diferentes facetas de su personalidad. Pensando en él, de 2018, es una película de Pablo César protagonizada por Eleonora Wexler que se centra en el romance platónico y en la relación intelectual entre Victoria Ocampo y el poeta bengalí Rabindranath Tagore. Entre los documentales tenemos Victoria, del año 2021, dirigido por Diana Rosenfeld, que aborda cómo Ocampo rompería con los estereotipos patriarcales de la oligarquía argentina del siglo XX. Mientras tanto, en Te prometo una larga amistad, de 2022, Jimena Repetto aborda la relación epistolar entre Ocampo y el poeta rumano Benjamín Fondane. Por su parte, algo antes, Mariano Ginás estrenaría el documental Tres fábulas de Villa Ocampo, un documental ficcionalizado sobre la famosa casa de la escritora en San Isidro. Me despido por ahora de todos vosotros, amigas y amigos de la estantería. Espero que el programa de hoy os haya resultado realmente de interés y de provecho. Pronto, muy pronto volveremos a escucharnos. Gracias por continuar ahí.